Bienvenidos a la primera parte de la historia de México, espero que sea de su agrado. Época precolombina. La época precolombina en México abarca un extenso periodo que se divide en varias culturas y civilizaciones antes de la llegada de los europeos. Aquí hay un resumen de algunas de las principales culturas precolombinas en México. Cultura olmeca, 1200 a.C. 400 a.C. La cultura olmeca, que floreció aproximadamente entre 1200 a.C. y 400 a.C., es considerada como una de las civilizaciones más antiguas y fundacionales de Mesoamérica. Aquí hay algunos aspectos destacados de la cultura olmeca. Ubicación. La civilización olmeca se desarrolló en la región costera del Golfo de México, en lo que ahora es el sureste de México, particularmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Centros urbanos. Los olmecas establecieron centros urbanos notables, entre ellos San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo, en particular, fue un importante centro ceremonial y residencial. Monumentos colosales. Son conocidos por sus monumentales cabezas de piedra, que son esculturas colosales talladas en basalto y andesita. Estas cabezas, que representan rostros humanos con rasgos distintivos, son consideradas como una de las primeras manifestaciones de la escultura monumental en Mesoamérica. Escritura y calendarios. Aunque no se ha descifrado completamente, se cree que los olmecas desarrollaron un sistema de escritura y calendarios. Utilizaban símbolos y jeroglíficos en monumentos y cerámica, sugiriendo una forma de comunicación escrita. Agricultura y economía. La agricultura fue una parte fundamental de la economía olmeca. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas y algodón. Comerciaban con otras culturas mesoamericanas, intercambiando bienes como la obsidiana y la jadeíta. Influencia cultural. La cultura olmeca ejerció una influencia significativa en las civilizaciones que le siguieron en Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. Su arte, arquitectura y sistemas religiosos influyeron en las tradiciones posteriores de la región. Aunque la cultura olmeca declinó alrededor del 400 a.C., su legado perduró a través de las influencias que dejaron en las culturas posteriores. La civilización olmeca es reconocida como una de las precursoras y pioneras en el desarrollo cultural de Mesoamérica. Cultura teotihuacana, 200 a.C. 650 después de Cristo, la cultura teotihuacana floreció entre aproximadamente el 200 a.C. y el 650 después de Cristo en la región central de México, en el Valle de México. Aquí hay algunos aspectos destacados de la cultura teotihuacana. Ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán fue la ciudad principal de esta cultura y es conocida por su impresionante arquitectura y urbanismo planificado. La Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna son dos de las estructuras más emblemáticas de la ciudad. Urbanismo y diseño. Teotihuacán fue diseñada con un trazado urbano planificado, con calles rectas y amplias avenidas. Las pirámides, plazas y complejos residenciales estaban cuidadosamente dispuestos. Comercio y agricultura. La ciudad estaba estratégicamente ubicada para el comercio, lo que contribuyó a su prosperidad. Se han encontrado evidencias de intercambio comercial con otras regiones de Mesoamérica. La agricultura también fue esencial, y se practicaba tanto la agricultura de secano como la agricultura en chinampas, islas artificiales en lagos. Sociedad estratificada. Se cree que Teotihuacán fue una sociedad altamente estratificada, con una élite gobernante y una población trabajadora. La cultura teotihuacana no dejó registros escritos, lo que ha llevado a debates sobre su estructura social y sistema político. Religión y culto. La religión desempeñó un papel importante en la vida de los teotihuacanos. La Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, así como otros templos, estaban relacionados con prácticas rituales y ceremoniales. Se han encontrado murales y esculturas que sugieren la existencia de complejas creencias religiosas. Declive y abandono. Alrededor del 650 después de Cristo, Teotihuacán experimentó un declive misterioso. Se desconoce la razón exacta de su caída, pero se ha especulado sobre factores como conflictos internos, cambios climáticos o influencias extranjeras. Aunque Teotihuacán declinó como ciudad, su influencia persistió a través de los siglos. La ciudad fue venerada por civilizaciones posteriores, incluyendo a los aztecas, quienes la consideraban un lugar sagrado. La cultura teotihuacana dejó un legado arquitectónico y cultural duradero en la historia de Mesoamérica. Cultura maya, 2000 a.C. 1500 después de Cristo, la cultura maya es una de las civilizaciones más destacadas de Mesoamérica, y su periodo de esplendor abarcó aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Aquí se presentan algunos aspectos clave de la cultura maya. Ubicación. Los mayas se establecieron en la región que abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
Su territorio se caracterizaba por selvas tropicales y zonas de alta biodiversidad. Desarrollo urbano. Los mayas construyeron impresionantes ciudades, siendo Tikal, Calakmul, Palenque y Copán algunos de los centros urbanos más destacados. Sus ciudades contenían templos, palacios, plazas ceremoniales y sistemas de juego de pelota. Escritura jeroglífica. Los mayas desarrollaron uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados en el Nuevo Mundo. Utilizaban glifos jeroglíficos en inscripciones y códices para registrar eventos históricos, genealogías y ceremonias religiosas. Calendario y astronomía. Los mayas crearon calendarios precisos, incluido el Solkin, calendario sagrado de 260 días, y el Hab, calendario solar de 365 días. Eran astrónomos avanzados y sus observatorios permitían un seguimiento preciso de los movimientos celestiales. Sociedad y estratificación. La sociedad maya estaba estratificada, con una élite gobernante, sacerdotes y clases trabajadoras. La agricultura era una parte crucial de su economía, cultivando maíz, frijoles, calabazas y otros cultivos. Religión y mitología. Los mayas practicaban una religión politeísta con múltiples dioses relacionados con la naturaleza, el sol, la luna y otros fenómenos. Desarrollaron una rica mitología que se reflejaba en sus textos religiosos y narraciones mitológicas. Colapso clásico, siglo IX d.C. La civilización maya experimentó un colapso en el periodo clásico, alrededor del siglo IX d.C. Las razones del colapso son objeto de debate, y se sugiere que podría deberse a factores como cambios climáticos, conflictos internos y presiones sociales. A pesar del colapso de las ciudades más grandes, algunos centros mayas continuaron existiendo y la cultura maya persistió hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. El legado cultural de los mayas sigue vivo en las poblaciones descendientes y en la apreciación global de su arte, arquitectura y conocimientos científicos. Cultura zapoteca, 500 a.C. 800 después de Cristo. La cultura zapoteca fue una civilización indígena que floreció en el Valle de Oaxaca, en el sur de México, durante el periodo comprendido entre el 500 a.C. y el 800 después de Cristo. Aquí se presentan algunos aspectos destacados de la cultura zapoteca. Monte Albán. Monte Albán fue la ciudad principal de los zapotecas y uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica en su tiempo. La ciudad estaba situada en una colina y contaba con plazas, templos, tumbas y una serie de plataformas ceremoniales. Escritura zapoteca. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica que se utilizaba para registrar eventos históricos y genealogías en monumentos y cerámica. Aunque no se ha descifrado completamente, se cree que es uno de los sistemas de escritura más antiguos de Mesoamérica. Astronomía y calendario. Al igual que otras culturas mesoamericanas, los zapotecas tenían conocimientos avanzados en astronomía y desarrollaron un calendario preciso. Utilizaban observatorios astronómicos para estudiar el movimiento de los astros y la posición del Sol. Agricultura y tecnología hidráulica. La agricultura fue una parte esencial de la vida zapoteca. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas y algodón. Desarrollaron sistemas de terrazas y canales de riego para maximizar la productividad agrícola en las montañas de Oaxaca. Arte y cerámica. Los zapotecas eran hábiles artistas y creadores de cerámica. Sus piezas cerámicas a menudo presentaban intrincados diseños geométricos y simbólicos y eran utilizadas en ceremonias y rituales. Declive de Monte Albán. A finales del periodo clásico, alrededor del 800 después de Cristo, Monte Albán experimentó un declive significativo. Se ha especulado sobre diversas razones, como cambios climáticos, conflictos internos o presiones de otras culturas vecinas. Aunque Monte Albán declinó como centro urbano, los zapotecas persistieron como cultura. Su legado se ha mantenido en la región de Oaxaca, donde aún se encuentran comunidades zapotecas que conservan elementos de su lengua, tradiciones y artesanía. La cultura zapoteca es reconocida por su contribución a la diversidad cultural y arquitectónica de Mesoamérica. Cultura azteca, 1325 después de Cristo. 1521 después de Cristo, la cultura azteca, también conocida como mexica, fue una civilización mesoamericana que alcanzó su apogeo entre los años 1325 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Su historia se caracteriza por su fundación en Tenochtitlán, su expansión como imperio y la posterior conquista española. Aquí se presentan algunos aspectos destacados de la cultura azteca. Fundación de Tenochtitlán. Los aztecas fueron originalmente un grupo nómada que se estableció en el lago Texcoco en el Valle de México. En 1325, fundaron la ciudad de Tenochtitlán en una isla del lago, donde actualmente se encuentra la Ciudad de México.
Imperio Azteca. Los aztecas establecieron un imperio expansivo mediante la triple alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Implementaron un sistema de tributos, en el cual las regiones conquistadas pagaban tributo a los aztecas. Arquitectura y urbanismo. Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas de su tiempo, con canales, calzadas, templos y palacios. La Gran Pirámide Templo Mayor fue el centro religioso y ceremonial de la ciudad. Religión y sacrificios. La religión azteca era politeísta y estaba centrada en deidades como Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia. Practicaban sacrificios humanos como parte de rituales religiosos destinados a asegurar el bienestar de su sociedad y mantener el equilibrio cósmico. Calendario y astronomía. Desarrollaron un calendario complejo basado en ciclos solares y lunares. La astronomía azteca tenía un papel fundamental en la vida cotidiana y religiosa. Conquista española, 1519 a 1521, Hernán Cortés llegó a México en 1519 y, aprovechando las rivalidades entre los pueblos indígenas, logró aliarse con algunos grupos locales. En 1521, los españoles, junto con aliados indígenas, sitiaron y finalmente tomaron Tenochtitlán, marcando el fin del Imperio Azteca. Legado e influencia. A pesar de la conquista, la cultura azteca ha dejado un impacto significativo en la historia y la identidad mexicana. Muchos aspectos de su arte, arquitectura, religión y tradiciones persisten en la cultura contemporánea de México. La historia de los aztecas es compleja y rica, y su legado sigue siendo parte integral de la herencia cultural de México. Su capital, Tenochtitlán, se convirtió en la base sobre la cual se construyó la Ciudad de México, y su influencia cultural continúa siendo apreciada en todo el país. Estas son solo algunas de las culturas precolombinas destacadas en México. Cada una dejó su huella en la historia y el desarrollo de la región, contribuyendo al rico legado cultural de lo que hoy es México. Conquista española, siglo XVI. La conquista española se refiere al periodo en el que los exploradores y conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llevaron a cabo la invasión y subyugación del Imperio Azteca y otros territorios mesoamericanos en el siglo XVI. Aquí hay algunos aspectos destacados de la conquista española en México. Llegada de Hernán Cortés, 1519. La llegada de Hernán Cortés a México en 1519 marcó el inicio de un periodo crucial en la historia de Mesoamérica y la conquista española. Aquí se describen algunos eventos clave relacionados con la llegada de Hernán Cortés, preparativos y desobediencia. En 1518, Hernán Cortés fue designado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para liderar una expedición hacia el continente con el objetivo principal de explorar y comerciar. Sin embargo, Cortés, motivado por ambiciones personales y desobedeciendo las órdenes de Velázquez, organizó una expedición mucho más grande de lo que se le había permitido. Desembarco en Veracruz. El 22 de abril de 1519, Cortés y sus hombres desembarcaron en la costa de lo que hoy es Veracruz, en el Golfo de México. Antes de partir hacia el interior, Cortés ordenó quemar sus naves, simbolizando su determinación de seguir adelante y desincentivando cualquier intento de regreso. Alianzas y avances hacia el interior. En su avance hacia el interior, Cortés estableció alianzas estratégicas con grupos indígenas descontentos bajo el dominio del Imperio Azteca, como los tlaxcaltecas y los totonacas. Su expedición se dirigió hacia Tenochtitlán, la capital azteca, donde fue recibido por Moctezuma II. Encuentro con Moctezuma. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, donde fueron recibidos por Moctezuma, el emperador azteca. Moctezuma, en un intento de evitar conflictos, recibió a los españoles con cierta hospitalidad, pero la tensión creció con el tiempo. La Noche Triste, 30 de junio de 1520, las tensiones entre los aztecas y los españoles llevaron a un conflicto conocido como la Noche Triste. En esta fatídica noche, los españoles fueron atacados mientras intentaban retirarse de Tenochtitlán, sufriendo grandes pérdidas. Asedio y toma de Tenochtitlán, 1521, después de la Noche Triste, se estableció un cerco a Tenochtitlán por parte de los españoles y sus aliados indígenas. La ciudad fue finalmente tomada el 13 de agosto de 1521, marcando el colapso del Imperio Azteca. La llegada de Hernán Cortés y la conquista española tuvieron consecuencias profundas en la historia y cultura de México. El encuentro entre dos mundos llevó a cambios significativos y, al mismo tiempo, a conflictos y tragedias que definieron la era colonial en América. Alianzas indígenas. Durante la conquista española en México, Hernán Cortés logró establecer alianzas estratégicas con varios grupos indígenas que estaban descontentos con el dominio del Imperio Azteca. Estas alianzas fueron cruciales para el éxito de los españoles en su expedición.
Aquí se mencionan algunas de las alianzas indígenas clave. Tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero que había resistido los intentos de conquista por parte de los aztecas. Aunque inicialmente los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles en la batalla de Nautla, finalmente se aliaron con Cortés después de su derrota. La alianza con los tlaxcaltecas proporcionó a los españoles tropas adicionales y conocimiento estratégico sobre el territorio. Totonacas. Los totonacas eran otro grupo indígena que se alió con los españoles. Estaban ubicados en la costa del Golfo de México y también tenían conflictos con los aztecas. Su alianza proporcionó apoyo militar y estratégico a los conquistadores. Otros grupos descontentos. Además de los tlaxcaltecas y totonacas, Cortés se alió con otros grupos indígenas que estaban descontentos bajo el dominio azteca. Estas alianzas variaron en alcance y duración, pero en conjunto, brindaron a los españoles un apoyo crucial mientras avanzaban hacia el corazón del imperio azteca. Malintzin, la Malinche, una figura fundamental en la expedición de Cortés fue Malintzin, también conocida como la Malinche o Doña Marina. Malintzin era una mujer indígena que hablaba náhuatl, idioma azteca y maya, y fue esclava de los mayas antes de ser dada como regalo a los españoles. Su conocimiento de varios idiomas y su comprensión de las tensiones políticas fueron esenciales para la comunicación entre Cortés y los líderes indígenas. Estas alianzas fueron estratégicas en el éxito de la expedición de Cortés, ya que le proporcionaron información, apoyo militar y una base de aliados locales para enfrentar a los aztecas. Sin embargo, es importante destacar que estas alianzas también tuvieron implicaciones a largo plazo en las dinámicas culturales y sociales de la región, contribuyendo a la complejidad de la historia de la conquista española en México. Encuentro con Moctezuma y sitio de Tenochtitlán. El encuentro con Moctezuma y el subsiguiente sitio de Tenochtitlán son eventos cruciales en la historia de la conquista española en México. Aquí se describen los principales acontecimientos. Encuentro con Moctezuma. Recepción en Tenochtitlán, 8 de noviembre de 1519. Después de avanzar hacia el interior del territorio azteca, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, la gran capital azteca, el 8 de noviembre de 1519. Moctezuma II, el emperador azteca, decidió recibir a los españoles en lugar de enfrentarlos militarmente, ya que creía que Cortés podía ser el dios Quetzalcóatl que regresaba. Moctezuma permitió a los españoles alojarse en el Palacio Real. Tensión creciente. A medida que los días pasaban, la tensión entre los españoles y los aztecas creció. Moctezuma se encontraba en una posición complicada, atrapado entre la posibilidad de que los españoles fueran dioses y la creciente desconfianza de su pueblo hacia la presencia extranjera. La noche triste, 30 de junio de 1520, las tensiones estallaron en un conflicto conocido como la Noche Triste. Los españoles fueron atacados mientras intentaban retirarse de Tenochtitlán. Los españoles sufrieron pérdidas significativas y fueron derrotados en esta fatídica noche. Sitio y toma de Tenochtitlán, 1521, reorganización y alianzas. Después de la Noche Triste, Cortés y sus hombres se reorganizaron con la ayuda de sus aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas. Cortés planeó un sitio prolongado y organizó el bloqueo de Tenochtitlán. Asedio y construcción de barcos. Los españoles y sus aliados indígenas sitiaron Tenochtitlán, bloqueando sus accesos y limitando los suministros a la ciudad. Los españoles utilizaron la mano de obra indígena para construir barcos, que luego fueron llevados a través del sistema de canales de Tenochtitlán. Toma de Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521, después de varios meses de asedio, los españoles lanzaron un asalto final a Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Después de intensos combates y con la llegada de los barcos, Tenochtitlán finalmente cayó en manos de los españoles y sus aliados indígenas. La toma de Tenochtitlán marcó el fin del Imperio Azteca y consolidó la presencia española en la región. La conquista tuvo profundas implicaciones para la población indígena y para la configuración del México colonial que surgiría bajo la dominación española. Posteriormente, los españoles, con aliados indígenas, sitiaron y tomaron Tenochtitlán en 1521. Colapso del Imperio Azteca. El colapso del Imperio Azteca fue un proceso complejo y multifacético que culminó con la toma de Tenochtitlán por parte de los conquistadores españoles en 1521. Aquí se describen algunos factores clave que contribuyeron al colapso: condiciones sociales y políticas. Antes de la llegada de los españoles, el Imperio Azteca ya experimentaba